Movimientos en piezas curvas mediante las fórmulas de Bresci. En nuestro caso, nuestro objetivo, lo que podríamos llamar nuestras incógnitas, serán el movimiento en un determinado punto B, que en 2D será un vector de 2 dimensiones, así como el giro que sufre la directriz en torno a dicho punto, que le llamaremos θ sub B. Como datos de movimientos, además de obviamente los datos de esfuerzos y características geométricas y mecánicas de la estructura, tendremos el desplazamiento en un punto A, el giro también en dicho punto A y la deformación que sucede entre A y B. Epsilon X, deformación longitudinal, y kappa, deformación por curvatura. Indicar que la deformación por curvatura y el giro, en este caso, pues no le ponemos el subíndice de directriz, porque está referida a la deformación y giro por flexión, o sea, la que cumple la hipótesis de Navier-Bernoulli. No obstante, todo lo que diremos es válido si queremos considerar la deformación por cortante. Simplemente bastará con añadir el subíndice D al giro, indicando giro total de la directriz, y el subíndice D a la curvatura, indicando curvatura total de la directriz. Pero repito, trabajaremos por comodidad sin dicho subíndice. Bien, presentemos aquí el problema. Supongamos que tenemos una estructura que puede estar representada por esta línea de puntos. Podría ser esta estructura, digamos, reticular, donde en la parte superior hay una especie de cubierta curva dada por línea de puntos. La línea de puntos indica que es la situación antes del movimiento. Una vez producido, nos fijamos, como he dicho, en el punto A y en el punto B, y los unimos por la barra, que en realidad es un conjunto de barras desde A a B, indicando que en su camino podría haber nudos donde confluyan otras barras, y esto no interfiere para nada en nuestra demostración. Como decimos, nuestra incógnita que hemos marcado era el desplazamiento en el punto B, delta B, y el giro. Recordemos que el giro marca el ángulo entre las tangentes inicial y final. Y como datos, pues tenemos, lo marcamos en verde, el desplazamiento de A, el giro de la tangente en A y la deformación que ocurre entre A' y B', o sea, entre A y B. Bien, vamos a repetir este mismo croquis, pero ya aislando nuestra zona de estudio, o sea, la zona de la estructura que va de A a B, porque repetimos, no tiene por qué ser una barra, sino que A está en medio de una barra, B está en medio de otra barra distinta a la primera, e incluso estamos considerando una barra adicional entre el punto A y el punto B, como se ve en esta figura. Bien, aquí vamos a repetir un poco los colores de nuestra incógnita, el desplazamiento de B, que es una de las incógnitas. Si queremos proyectarlo sobre una línea de medida M, pues tendremos aquí esa componente delta BM, recordemos, línea de medida M, y como datos, pues decíamos que teníamos el desplazamiento en A, el giro y la deformación que hay entre A y B. Por supuesto, la geometría que marcamos en cian entre A y B también es un dato. Pensemos o hagamos el siguiente razonamiento. Si yo quiero ir de A a B', podría elegir este camino, que es ir de A por el color cian, o sea, por la barra sin deformar, que es conocida, pero tendría el problema que una vez llegado a B, desconozco tanto el desplazamiento como el giro final que sufre la directriz en ese punto. Por lo cual, partiendo de A, lo que voy a decidir es elegir un camino alternativo. O sea,
de A nos vamos a ir a A', con un desplazamiento delta sub A conocido. Luego vamos a girar un ángulo z sub A conocido. Y luego vamos a empezar a caminar por esta línea verde que se supone que es conocida porque es nuestra línea cian junto con unas deformaciones conocidas. De manera que podemos entender que podríamos llegar al punto deseado que es B'. La idea es esa, recorrer dicho camino e ir aplicando, tal cual he ido explicando, los distintos estados independientemente, para aplicar finalmente el principio de superposición. O sea que tendremos un estado 1 donde solo habrá movimiento de traslación o movimiento de traslación de sólido rígido de valor delta sub A, un estado 2 con un movimiento de giro de sólido rígido con centro en A y de valor θ sub A, un estado 3 con una deformación por curvatura kappa, entre A y B, y finalmente una deformación longitudinal epsilon entre A y B. Analizaremos cómo repercute cada uno de estos estados en el movimiento del punto B y finalmente se concluirá con que el estado real será igual a la suma de cada uno de los movimientos independientes de cada estado. Pues bien, comencemos con el primero, con el movimiento de traslación delta sub A. Bueno, este es bastante fácil. Tenemos el desplazamiento delta sub A, que es el conocido, y tenemos nuestra incógnita delta sub B, que es a priori desconocida, pero está claro que si esto es un movimiento de traslación de sólido rígido, todos los puntos de la barra A a B se mueven por igual. Y ese valor igual a delta sub A. O sea, este punto se mueve delta sub A, este se mueve delta sub A, este se mueve delta sub A y el punto B también se mueve delta sub A. Respecto al giro, pues no hay giro, ya que es una traslación. Y si queremos proyectar delta sub B sobre esta línea de medida M, esa sería su proyección. Aquí ha faltado el superíndice 1. Por tanto, en este caso podemos escribir lo siguiente. El giro en B del estado 1 es 0 y el desplazamiento en B del estado 1 es igual al desplazamiento en A. Y si queremos proyectar desplazamiento en B sobre M, como sabemos es desplazamiento en B multiplicado por M, vector unitario, producto escalar, y esto es igual, por tanto, a delta A por M, o sea, lo que es lo mismo, delta A M, o sea, la proyección del movimiento de A sobre M. Así tendríamos la conclusión del primer estado. Pasemos ahora al segundo estado, al giro. Giro de sólido rígido de valor θ sub A. Es un valor conocido. Marquemos dicho valor, es este. Lo que sucede es que la barra o la línea
AB gira como un sólido rígido con centro en A y valor de giro θ sub A. Nuestro vector desconocido es este, delta B del estado 2. Y si proyectamos dicho vector sobre la línea de medida M, lo tendremos este de aquí, que es exactamente esta componente. Bien, recurramos, bueno, si hablamos de giro, está claro que el giro es constante, con lo cual podemos decir que el giro en B del estado 2 es igual al giro en A. Respecto a los giros, no vamos a ir poniendo la fórmula vectorial, porque sería trivial. Siempre el giro va según la dirección del eje Z, o sea, simplemente multiplicar esta ecuación, los dos miembros, por el versor K. O sea, tan trivial como poner que el giro en B del estado 2 vector es igual al giro en A del vector, con lo cual pues no vamos a ir repitiendo siempre esa ecuación. Nos quedaremos con la versión escalar. Bien, el desplazamiento en B del estado 2. Hagamos el siguiente croquis. Supongamos que el plano de trabajo, haciendo un croquis en perspectiva, fuese este. Aquí tenemos, por ejemplo, el punto A y aquí tenemos el punto B. Tracemos un radiovector AB. Ese radiovector le vamos a llamar de nombre B sub A. Si lo que hacemos es girar respecto del eje Z, que es este, recordemos que tenemos el eje Z tiene el vector unitario, como hemos dicho antes, K. Si lo que hacemos es girar una determinada cantidad conocida, por eso la habíamos marcado en verde, un ángulo Z sub A, recordemos que los ángulos girados son pequeños, con lo cual admiten una representación vectorial totalmente válida. Lo que sucede en el punto B es que obviamente intentará trazar una circunferencia de radio B sub A, pero si el ángulo es muy pequeño, podemos considerar que dicho arco de circunferencia es lo suficientemente pequeño como para asemejarlo a un segmento recto contenido en el plano de trabajo, obviamente, perpendicular al radio, que es nuestro vector delta B del estado 2. Y como nuestro vector giro también es perpendicular al radio, es fácil deducir que delta B del estado 2 será igual al producto vectorial de θ sub A por B sub A. Aplicando la regla de la mano derecha, vemos que debe ser θ por el radio y no el radio por θ, porque si no saldría el vector resultante del producto vectorial en sentido contrario. Pues bien, el vector B sub A está aquí. Este es el plano de trabajo y este es el vector B sub A. Y por tanto, podríamos decir que esta es la expresión buscada. Faltaría, o si queremos, como decimos, proyectar sobre la línea de medida M. Bien, pues eso tampoco es demasiado problema. Delta B proyectado sobre M, como sabemos, será igual a delta B producto escalar por M, que será igual θ sub A por B sub A. Lo que hacemos es sustituir
aquí esa expresión por m. Esto es un producto mixto que se calcula con un determinante, con lo cual si intercambiamos dos filas cambia el signo del determinante, y si volvemos a cambiar luego estas dos filas vuelve a cambiar el signo. Por tanto, lo que estoy haciendo es que z me lo llevo a la derecha del todo y b se queda a la izquierda del todo, o sea, sería b sub a por m producto escalar por z sub a. Hacemos esto para simplificar el producto de la siguiente forma. Analicemos en primer lugar el producto vectorial de b por m. Para ello nos vamos al plano de trabajo. Recordemos que la línea de medida es esta, este es m, y el radio vector m tiene esta dirección que la prolongamos aquí con esta línea discontinua. Lo que queremos es calcular b sub a por m, por tanto el módulo de este vector será b sub a, módulo del primero, por el módulo del segundo, por el seno del ángulo que forman, que es alfa sub a. Aplicando la regla de la mano derecha vemos que este signo es negativo, con lo cual obviamente ese ángulo a la hora de introducir su valor numérico deberá ser menos un número. Y si esto lo queremos convertir en vector, ¿qué dirección lleva el producto vectorial de b por m? Pues el perpendicular al plano de trabajo, o sea, el del eje z. La dirección es la del eje z, con lo cual, para convertirlo en vector, basta multiplicarlo por el versor k, vector unitario en el eje z. Por tanto, eso quedaría como b sub a por el seno de alfa sub a por el vector unitario. Y obviamente, como z sub a es su módulo por también el vector unitario, queda que esto es igual a b sub a por el seno de alfa sub a, el vector unitario multiplicado por sí mismo es 1, y por el giro. Vamos ahora a ver geométricamente el significado de ese producto. b sub a por el seno de alfa sub a. Para ello vamos a ver el triángulo que hemos marcado aquí A, B, E. Recalcamos aquí el punto E, está aquí. Es un triángulo rectángulo, ya que el lado AE llega perpendicular a la línea de medida. Pues bien, el ángulo alfa sub a es este, igual que este, y si multiplicamos la hipotenusa, que es b sub a, por el seno de alfa sub a, nos da el cateto opuesto a alfa sub a, o sea, al vértice B, que aquí se ha marcado como r sub a. Nótese que r sub a es la distancia de A, o sea, del centro de giro, a la línea de medida. Le podemos llamar radio de giro desde A, centro de giro, a la línea de medida. Si queremos que dicho radio siempre sea un número positivo, recordemos que el seno podía ser negativo, tendremos que sacar el signo de una manera, digamos, explícita. Entonces nos quedaría lo siguiente. Esto es igual al signo de alfa sub a por r sub a y por el giro z sub a, que es una expresión relativamente fácil de recordar. La concluimos así: delta bm del estado 2 será igual a el signo de alfa sub a, vamos a poner primero el ángulo, que queda mejor, por z sub a por r sub a. El signo de alfa sub a no es otra cosa que el signo del producto vectorial b sub a por m, que estaba aquí.
Pues bien, así tenemos ya deducido el efecto del segundo estado sobre el movimiento del punto B. Pasemos ahora al tercer estado. Curvatura kappa entre A y B. Bien, para analizar este estado lo vamos a subdividir a su vez en otros estados de la siguiente forma. Vamos a imaginar que la curvatura se concentra en un único punto intermedio, cualquiera, y entre A y B. Lo que haremos será ver la repercusión que tiene en el movimiento la curvatura aplicada en ese único punto I. Bien, marquemos aquí la directriz, aquí la barra curvada. Obviamente esto sería considerado como dato. Vamos a ponerlo en azul. Y lo que tenemos aquí es el ángulo girado diferencial de θ de la directriz. Si no hay deformación por cortante, coincide con el marcado aquí, que es el girado por la cara. Lo que se hace es concentrar todo el ángulo en la parte de la derecha, o sea, en la parte que lleva a B. ¿Por qué no podemos marcar aquí a la izquierda un ángulo? Alguien podría decir, bueno, ¿por qué no el punto I puede girar un poco, digamos, por la parte de la derecha y otro poco por la parte de la izquierda? Efectivamente, podría ser así. Por ejemplo, si ponemos diferencial de θ partido por 2, la deformación sería la misma, pero hacer esto repercutiría en un movimiento del punto A. ¿Y qué sucede? Que esto no podemos hacerlo porque el punto A, según los estados precedentes 1 y 2, ya se encuentran en el punto A ya se encuentra en su posición final. El estado 1 ha dejado el punto A ya en el punto A' a falta de darle el giro que se le da en el estado 2. Por tanto, todo lo que llega a continuación no puede afectar al punto A para nada, ni en desplazamiento ni en giro. Es por ello que se concentra la deformación de la rebanada I a la derecha, o sea, en esta zona. Claro, si partimos de ello, lo que sucede es que lo que tenemos en este estado es un estado similar al de antes, pero que el centro de giro es I, el ángulo girado es diferencial de θ y el radio, en vez de llamarle B sub A, le hemos llamado B. Si queremos proyectarlo sobre una determinada recta M, pues al igual que antes tendremos delta BM. Entonces, hagamos recopilación. ¿Cuánto valdrá el giro en B del estado 3? Pues será el giro producido en este estado, que es un diferencial de giro. Claro, obviamente habrá que sumar entre A y B todos los giros producidos, porque la deformación no solo estará en el punto I, sino en cualquier punto intermedio. Y esto es igual a la integral entre A y B, diferencial de giro, viene dado por la curvatura kappa por diferencial de X. Por tanto, este será el giro en el estado 3. El desplazamiento en B del estado 3 pues vendrán dado, como hemos visto, por el diferencial de giro multiplicado vectorialmente por B. Esto será un diferencial de movimiento que habrá que integrarlo sumando, lo que significa la integral, la suma de todos los diferenciales de movimiento, suponiendo que hay deformación no solo en I, sino en cualquier punto entre A y B. Y esto será igual, la integral entre A y B, sustituimos diferencial de giro por kappa, por diferencial de X, por el vector unitario K, y esta sería la expresión vectorial.
si queremos proyectarlo, delta b m será igual a delta b por m, como sabemos, es igual a la integral entre a y b. Tendríamos que repetir todo el procedimiento hecho en el estado anterior para llegar a este resultado. Entonces yo voy a poner ya directamente este resultado, pero en lugar de zeta sub a, pues pondremos, como ya sabemos, kappa por diferencial de x. Signo de alfa por kappa por r por diferencial de x. Recordemos que el signo de alfa era el signo del producto vectorial de b por la línea de medida, m. Y así tendríamos calculado cuál es el efecto del estado 3. Antes de seguir, vamos a hacer un pequeño inciso. ¿Qué sucede con el signo de integración? En la figura A se ha representado una curvatura positiva. El punto A, como se observa, está a la izquierda del punto B, o sea, tiene un x sub b mayor que x sub a. La figura B es similar a la anterior porque también tiene una curvatura positiva, pero el punto B se ha puesto a la izquierda de A, o sea, que la coordenada x del punto B es menor a la de el punto A. Si queremos aplicar la curvatura, que repetimos es positiva en ambos casos, eso repercutirá de forma distinta en el giro, por ejemplo, en B, como se observa. En la figura de la izquierda el giro en B es positivo porque el horario, o mejor dicho el antihorario, el sido levógiro, es el positivo. Y aquí una curvatura positiva, recordemos que la curvatura positiva es de este estilo, asociada al momento positivo. Una curvatura similar a la anterior produce en B un giro negativo, porque este es horario o dextrógiro. Entonces, ¿qué está sucediendo? Pues que una misma curvatura provoca giros distintos en B, dependiendo si cogemos B a la izquierda de A o a la derecha de A. Entonces, vamos a ver lo que sucede si, por ejemplo, trabajamos con el estado B, porque hasta ahora hemos estado trabajando con el estado A, o sea, el punto A la izquierda de B. Bien, concentrémonos, por tanto, en este dibujo de aquí. Como hemos indicado, el ángulo en B de ese estado 3 será igual a menos el diferencial de giro, diferencial de zeta, que es igual a menos kappa por diferencial de x. Claro, y esto tiene que ser así. ¿Por qué este menos? Porque el diferencial de ángulo sería, podríamos decir, el ángulo girado por la derecha menos ángulo girado por la izquierda. Claro, este es 0 y el de la izquierda es negativo. Entonces 0 menos algo da un ángulo positivo. Y este ángulo sabemos que tiene que ser negativo, por eso aquí se le pone un menos. Y diferencial de zeta, como es kappa por diferencial de x, pues queda así. Esto no tiene ya mucha más dificultad. Lo que tenemos que hacer ahora es integrar. Si yo quiero calcular el giro total en B, el estado 3, pues tengo que hacer la integral entre, lógicamente, el punto que tiene menor x, que es el B, xb, y entre xa, de menos diferencial de zeta. Claro, esto es igual. Si cambio los límites de integración, como sabemos, se cambia el signo de la integral, con lo cual queda diferencial de zeta, que es lo mismo que escribir lo que estamos poniendo hasta ahora. No estamos poniendo x sub a, sino directamente a. La integral entre a y b de diferencial de zeta es igual a la integral entre a y b
de kappa por diferencial de x. Por tanto, el resultado para el caso B es el mismo que para el caso A. Con lo cual, todo lo que estamos deduciendo, y de aquí en adelante pues sucede lo mismo, tiene la misma formulación tanto si B se toma a la izquierda de A como si B se toma a la derecha de A. Bien, pues dicho esto, finalmente vamos a pasar al estado 4, que sería la deformación longitudinal entre A y B. El procedimiento es parecido al anterior en el sentido de que solo consideramos movimiento en una rebanada, o sea, hay un incremento de diferencial de x que es el movimiento y es tangente a la directriz. Aquí tendremos un vector tangente unitario que vendrá dado su módulo por epsilon diferencial de x según la definición de deformación longitudinal. ¿Cómo repercute eso en nuestro movimiento en el punto B? ¿Qué es este? Pues muy sencillo. El movimiento del punto B pues será exactamente igual al movimiento de este punto I. Y si queremos proyectarlo, pues bastará multiplicar escalarmente por m, que es nuestra línea de medida. Llamaremos a este ángulo gamma, según está marcado aquí. Por tanto, el resumen en este caso será que el giro en el punto B del estado 4 es 0, aquí no hay giro alguno, recordemos que esta cara permanece paralela a esta, y el desplazamiento en B del estado 4 será igual a la integral entre A y B de los incrementos de diferencial de x por el vector tangente. Será igual la integral entre A y B de epsilon por el vector tangente por diferencial de x. Y si los queremos proyectar, este será vector, si lo queremos proyectar sobre la línea de medida m, pues bastará con multiplicar por m, que es lo mismo que, como es constante, entra dentro de la integral, que es lo mismo que multiplicar tau por m, que en cada caso es módulo del primero por el módulo del segundo, 1, por el coseno del ángulo que forman, que es gamma, por diferencial de x. Finalmente, sumando, tendríamos, en primer lugar, la primera fórmula de Bresche, que hace referencia directamente a los giros como z sub b igual a z sub a más la integral entre a y b de kappa por diferencial de x, y la segunda fórmula de Bresche, que quedaría como delta b igual a delta a más z sub a por b sub a más la integral entre a y b de kappa, k por b por diferencial de x más la integral entre a y b de epsilon por tau por diferencial de x. En la forma escalar, delta b m igual a delta a m más el signo de alfa sub a por z sub a por r sub a más la integral entre a y b del signo alfa por kappa por r por diferencial de x más la integral entre a y b de epsilon por el coseno de gamma por diferencial de x.